Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Dios te bendiga. Gracias por unirte a estudiar nuevamente la palabra de Dios. En esta semana, segunda semana de este segundo trimestre, tenemos como título Conociendo a Dios. Así es, la lección busca enseñarnos a Dios Padre. Cristo, Dios hecho hombre, muestra características del Padre para que le conozcamos mejor. Así que vamos a adentrarnos en algunas características importantes de Dios. Dios es amor, Dios es santo, todopoderoso, presente en todo. Vamos a estudiar más a Dios, conocer más de sus planes para usted y para mí. Muchas gracias por unirte, así que sin más, vamos a continuar con este estudio. Quédate conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos una semana más. Nos permites venir a estudiar tu palabra. Queremos, oh Señor, conocer más de tu carácter, conocer más a Jesús. Necesitamos a tu Santo Espíritu para que la mente entienda las cosas espirituales. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay texto para memorizar. Cada semana tenemos un texto y para esta semana Juan capítulo 17, versículo 3. Ahí está en su pantalla. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Aquí está el Evangelio sintetizado. Conocer a Dios es el propósito aquí del evangelista, que nosotros entendamos qué importante es conocer al Dios verdadero, y la forma de hacerlo es viendo la vida de Cristo, a Jesucristo a quien tú has enviado, el Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es muy importante en esta lección, vamos a tener una clara comprensión del carácter de Dios, porque eso es fundamental para disfrutar de una relación significativa, pero también en crecimiento personal entre usted y Dios, entre todos los que vamos a ir escudriñando poco a poco diferentes características de Dios. No basta únicamente pues saber que Dios existe, sino también avanzar más en conocerle a Él. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es su carácter? ¿Qué quiere para usted y para mí? No es únicamente religión, sino es una relación personal. Necesitamos entender cómo es Dios, porque pues hay un problema en el mundo, y un problema en el mundo es una falsa concepción de quién es Dios. Dios ha sido distorsionado, nuestro concepto puede estar distorsionado de quién es Dios realmente. Eso siempre ha pasado, por eso Dios se acerca al ser humano para poder revelarse, para que nosotros entendamos quién es, y por eso es que vino Jesucristo. Jesucristo mostró características del Padre siendo Dios con nosotros, para poder entonces nosotros pues entender que Dios es amor y quiere lo mejor para usted y por mí. Entonces, hay muchas personas que no conocen a Dios, quizá porque pues tienen una falsa concepción, ha sido mal revelado, la maldad opaca el nosotros querer conocer más a Dios, y pues tenemos quizá un Dios distante. Bueno, Dios quiere acercarse a los seres humanos para que tengamos una comprensión clara de quién es Dios. Por ejemplo, una cita de una escritora norteamericana, la señora Ellen White. Ella menciona acá: el último mensaje de clemencia es una revelación de su carácter de amor. Siempre, en todas las etapas de la historia del ser humano, todo lo que Dios ha hecho por los seres humanos ha sido muestras de su amor. Inclusive en los últimos momentos de la historia, siempre Dios lo que hace es por amor a los seres humanos, por amor a su creación. Así que inclusive un mensaje final no solo es una advertencia, sino es mostrar cómo Dios es realmente, es indicarnos que Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Así que el propósito de este estudio se va a centrar en que nosotros podamos conocer mejor a Dios,
que nos acerquemos más confiadamente a quién es Dios. De esa forma también podemos amarle más. Sabiendo quién es Él, podemos amarle más. También pues nos acercamos a Él y al acercarnos a Él, eso pues va a hacer que nosotros reflejemos su amor para con los demás. Es un efecto de acercarnos a Dios confiadamente, conociendo cómo es Él. Muy bien, veamos una percepción más clara de quién es Dios. La Biblia nos revela en cada uno de sus pasajes, tiene la intención justamente de mostrarnos quién es Dios. No solo nos da información y nada más, sino que presenta al Dios Padre, al Dios eterno, al Dios verdadero que menciona el versículo para esta semana. Y hay hay muchos textos bíblicos en los cuales hay características de Dios ahí impregnadas, intrínsecas en esos textos. En Job, por ejemplo, capítulo 1 y versículo 12, ahí nos relata la omnipotencia de Dios. Dios tiene el control total. Hay una característica que también resalta que es la soberanía. Lo ejerce, esa soberanía la ejerce con propósito. No es un Dios tirano, sino es un Dios que conforme el avance de la historia se va dando, los propósitos se van cumpliendo también para sus hijos. Isaías capítulo 46, versículo 9 al 10 nos habla de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo conoce, conoce tanto el principio como el fin de las cosas. A Dios no se le puede engañar. Así que es importante saber que Dios tiene el conocimiento de todas las cosas. El mayor conocimiento que se le ha dado al ser humano es el conocimiento de Jesucristo. Esa es la sabiduría de Dios. También Isaías capítulo 30 y versículo 18 nos habla de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo, no es un Dios arbitrario, no es un Dios que pues dicta una sentencia por gusto únicamente, sino hay bases, hay evidencias, hay advertencias. Entonces Dios es justo y esa justicia de Dios justamente busca manifestarse con los seres humanos y en esa justicia Dios ha establecido una ley. Dios es justo, la ley se cumple. Bueno, y por ahí entonces se añade también la misericordia. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9, Dios es justo, pero también es misericordioso. Si Dios fuese únicamente justo, la existencia del ser humano pues ya hubiese sido cortada hace mucho tiempo atrás. Pero como Dios es misericordioso, pues se extienden nuestros días por medio de su misericordia. Dios guarda su pacto, pero también tiene amor para con nosotros. En Romanos capítulo 2 versículo 4 también, pues dentro de esas características importantes de misericordia está que Dios es bondadoso. Su bondad hace que pues, nosotros lleguemos al arrepentimiento. Vea qué importante. Nosotros entendemos conceptos de arrepentimiento porque Dios es bondadoso con nosotros. En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 7 nos habla de la sabiduría de Dios. En la sabiduría de Dios, ahí se presenta un plan que es profundo y eterno. De hecho, antes de la justificación está la sabiduría, porque nosotros, por medio de la sabiduría, es que entendemos que necesitamos un Salvador. Si Dios nos revela por medio de su Santo Espíritu, nos convence de pecado, justicia y de juicio, y entonces ahí es donde entra nuestro convencimiento para llegar a ser salvos. Note que todo parte de Dios y nosotros vamos actuando en función de cómo vamos entendiendo las cosas. Por eso es importante pedirle sabiduría a Dios, siempre es importante. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 nos habla también de su gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y recuerde también que donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Es decir, nunca el pecado puede estar por encima de la gracia. Siempre la gracia va a cubrirnos cuando nosotros accedemos
al conocimiento de Jesucristo, aceptar a Jesucristo y aceptamos entonces el don del cielo y la gracia de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 14, entendemos también un concepto necesario que es el perdón, porque Dios está dispuesto a perdonarnos. No es solo únicamente porque nosotros lo clamamos, sino que Él está dispuesto de por sí. Antes de que usted y yo clamemos por perdón, Dios ya está dispuesto a perdonarnos. Entonces, todo este proceso que vemos de características de Dios son las que a nosotros nos permiten ir accediendo al perdón, a la gracia, a la sabiduría, así como lo hemos ido manifestando. También muy importante en Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios tiene una voluntad buena para usted y por mí. Sus planes son de bien para nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Dios, esos planes que en algunas oportunidades pues no los entendemos, pero hay una certeza de que los planes de Dios son para bien. Todo le es para bien para quienes aman a Dios, para sus hijos, para sus hijas. Y otra característica de Dios que es intrínseca de Dios y que nos la otorga a nosotros por medio de Jesucristo es la vida eterna. Juan capítulo 11 y versículo 25. Porque Dios tiene el poder sobre la muerte. Así como Dios es luz y disipa las tinieblas, también Dios tiene el poder sobre la muerte. La muerte no se enseñorea de quien ha aceptado a Dios en su vida, porque Dios es un Dios de vivos. Así que es importante por medio de Jesucristo acceder a la vida eterna. Es un don que Dios nos da. Bueno, si vemos todas estas características de Dios impresionantes y podemos seguir inclusive enumerando algunas más, si vemos algunas de estas características, ¿de dónde proviene esa distorsión de Dios, del carácter de Dios y por qué lo percibimos? Para eso tenemos que ir a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Ahí vemos cómo el ser humano es creado, el hombre, la mujer, se comunicaban directamente con Dios en santidad. Y había un árbol que no debían de acercarse. La mujer se acercó y ahí estaba la serpiente, con que Dios os ha dicho. Y hace esta afirmación, no moriréis, no van a morir. Y Dios había dicho, van a morir. ¿Qué hizo aquí la serpiente? Bueno, introdujo la duda, cuestiona la palabra, cambia el carácter de Dios. La mujer prefiere confiar en sus emociones, en lo que dice la serpiente, en lugar de creer lo que Dios le había dicho. Entonces aquí vemos el engaño, pero también hay una distorsión de quién es Dios. Aquí inició justamente esa distorsión. Fue la serpiente quien introdujo el engaño. Una cita de la escritura de Ellen White dice, Satanás, serpiente, procura constantemente impedir el conocimiento de Dios. Es decir, una de las metas principales que tiene esa serpiente, pues es la misma que tuvo ahí en el Génesis. Distorsionar quién es Dios. Distorsionar el acceso del conocimiento a Dios, es decir, que no conozcamos a Jesucristo. Satanás, la serpiente, se propuso desfigurar el carácter de Dios. En cierta medida lo ha logrado, pero Jesucristo vino a mostrar el verdadero carácter de Dios. Por eso debemos de acercarnos a la palabra. Así que en esta parte es importante entonces todos estos conceptos que vimos y este repaso, esta historia, nos lleva también a un elemento que es la fe. Debemos de creerle a Dios. Así que si nosotros no conocemos bien a Dios, entonces vivimos mal la fe. Si no podemos aplicar una fe apropiada si no conocemos en quién creemos. Si nosotros conocemos bien a Dios y todos estos versículos que repasamos, llegamos a entenderlos, podemos llegar a amarle verdaderamente y tener la confianza de tener esa relación con Él. Bien, vamos a continuar con el día lunes. Ahí hay una definición de una característica de Dios. Dice, Dios es santo. Levíticos capítulo 20, versículo 26 dice, sed santos porque yo soy santo. Me llama la atención cómo Dios nos pide a nosotros parecernos a Él.
pero de nosotros no puede salir santidad, sino que es una característica que Dios mismo nos da a nosotros. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que esta capacidad de poder ser santos nosotros viene de la santidad de Dios, de una característica de Él. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 2. Ahí Ana dice, no hay santo como Jehová, no hay nadie que se le parezca en santidad a Dios. Isaías capítulo 57 versículo 15 es una excelente declaración. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Note que esa santidad de Dios permite al ser humano acercarse a Él, o más bien Él se acerca a nosotros, porque dice que aquí está con el quebrantado y humilde de espíritu, para que podamos sentir su presencia, para poder ser inundados también de su santidad, aún así, estando allá, siendo el alto y sublime, se acerca a nosotros. Así que esa santidad es pureza, es verdad. La santidad de Dios es una característica que nos permite a nosotros poder acercarnos al alto, al sublime. Bien, así entonces vemos que la santidad define todo lo que Dios es. Dentro de la santidad vamos a ir mencionando algunos conceptos importantes, porque ser santo, bueno, ¿qué significa esa palabra? Santo, ¿qué significa? Bueno, es básicamente totalmente separado del mal. Es decir, Dios está separado del pecado, de la maldad, de malos pensamientos, de malas intenciones, de malos propósitos. No hay corrupción en lo absoluto. Por ende, no hay egoísmo. Entonces hablamos que la santidad es una expresión de quién es Dios, siendo Dios amor, ¿cierto? Entonces, ¿podemos acercarnos confiadamente al Dios Santo? Definitivamente sí, porque ahí no hay maldad, ahí pues está la pureza, está la verdad en su máxima expresión. Dios no mezcla bien con mal, es decir, Dios es verdad y santidad es pureza completa. Así que Apocalipsis capítulo 4 versículo 8, ahí recordamos en la adoración, en el trono celestial, en este capítulo entre 4 y 5 ahí pues se manifiesta la adoración al Padre, también al Hijo, santo, santo, santo. Hay una repetición, es un énfasis absoluto. Los seres vivientes, seres santos, le mencionan a Dios, a Cristo, su santidad, santo, 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 de forma pues repetida, haciendo ese énfasis absoluto. Bueno, y veamos entonces algunas implicaciones. Su amor no es egoísta, su poder no es abusivo y su conocimiento no es manipulador. Todo en Dios es puro. Por eso podemos acercarnos confiadamente a donde está Dios, porque Dios es pureza. ¿Cuál es la reacción humana? Bueno, debemos entonces acercarnos con un sentido de reverencia, con un sentido de temor en obediencia a ese Dios santo. Debe haber reverencia en nuestra forma de dirigirnos a Dios, en las cosas espirituales, cuando leemos su palabra. Dirigirnos definitivamente con humildad, porque Isaías capítulo 57, versículo 15, dice que Él está siendo santo con el quebrantado y humilde de espíritu. La santidad de Dios pide humildad en el corazón del hombre para poder recibir de esa santidad también. Así que vemos también cómo esa santidad de Dios a nosotros pues nos inspira, porque así Dios nos dice que seamos nosotros santos. Pero si nosotros no entendemos qué características tiene Dios siendo santo, ¿cómo podríamos nosotros replicar eso? Bueno, cuando comprendemos todo lo que Dios es en esa pureza de santidad, pues entonces nos inspira a nosotros a reflejar santidad de parte de Dios. Nos confronta porque definitivamente nuestra realidad es otra.
vamos en otra línea, vamos en dirección opuesta muchas veces, así de contrastados podemos ser. Pero eso nos confronta y nos muestra que si queremos habitar con el sublime, si queremos recibir esa santidad de Dios, pues entonces debemos de ser humildes y pues buscarle, aceptar a Jesucristo. Tenemos que comprender mejor sus propósitos, tener esa relación con Él. Nos llama a cambiar constantemente. El corazón humano debe ser transformado por Dios. Dame, hijo mío, tu corazón. Es parte de lo que Dios nos pide a nosotros. Así que, muy importante, la santidad de Dios nos da una seguridad de que Dios es incorruptible. No es hombre para que mienta. Podemos acercarnos seguros cuando conocemos que Dios es santo. Bien, vamos a analizar una característica de Dios que básicamente es su esencia, porque el día martes nos habla de que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, así lo dice el evangelista. Dios es amor. Vemos acá que no es una cualidad en sí, no es únicamente una característica por sí sola, sino básicamente la sustancia, su esencia es amor. Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 16 también nos dice que el que permanece en amor permanece en Dios. Amar es una característica de Dios. Si Dios es amor, definitivamente amar es lo que Dios hace. Amar es cómo Dios se manifiesta. El poder de Dios es amor hacia nosotros. Esa santidad de Dios es amor hacia nosotros. Así que qué importante poder dimensionar ese concepto, aunque nuestra mente es limitada en poder entender en su capacidad al decir que Dios es amor, pues porque abarca todo lo bueno que puede existir en el universo. Dios es amor, es algo que podemos repetir y afirmar, aún así cuando el enemigo ha buscado distorsionar la imagen de Dios, hacerlo un Dios tirano, un Dios que pues se complace hasta de lo que pasa aquí en la tierra cuando las cosas van mal, toda esa imagen distorsionada de Satanás. Aquí el evangelista define claramente que Dios es amor, así que se interesa Dios por tu bienestar, ha hecho todo lo necesario para que usted y yo podamos disfrutar. Bueno, en este espacio de tiempo, con todo lo que sucede aquí en la tierra, pero enfocándonos y proyectándonos a la eternidad para vivir con Él. Así que permanezcamos en el amor de Dios para que así podamos comprenderle mejor. El amor conecta con Dios. Cuando damos muestras de amor a otras personas en nuestra familia, pero también inclusive a quienes pareciera no se lo merecen. Bueno, ahí hay una enseñanza porque Dios es amor y el sol sale para todos, para buenos y malos, dice la palabra. Es parte de esa pues naturaleza de Dios. Génesis capítulo 1 versículo 27 dice que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, características que hoy nosotros tenemos vienen heredadas de quién es nuestro Padre, de nuestro Creador. Así que la capacidad de amar que tenemos nosotros es una capacidad que viene de nuestro Creador. Siendo Dios amor, pues nosotros también amamos. Aunque, pues sí, definitivamente la naturaleza se distorsionó cuando entró el pecado y por eso odiamos y podemos hacer cosas pues que no se asemejan a lo que Dios es. Sin embargo, aún tenemos características de Dios. Fuimos creados para amar. Y ahí en la ley de Dios, en la santa ley de Dios, ahí se refleja expresiones de amor, amar a Dios y amar al prójimo, es lo que Dios nos pide a nosotros. Características del amor de Dios, definitivamente es un amor perfecto, es un amor incondicional y es un amor relacional. Esas características son propias del amor de Dios. Dios nos ama a pesar de que hayamos hecho
algo que pues de pronto usted va a preguntarse, ¿cómo Dios me puede amar? Habiendo yo hecho eso, siendo yo de esta forma. Bueno, Dios te ama y porque te ama, ha provisto para que puedas avanzar en una línea diferente, para que puedas arrepentirte, entender su bondad, entender su justicia, entender su amor, su santidad. No depende de lo que nosotros demos para que Dios nos ame. Sí, para avanzar en los propósitos eternos, pues tenemos que entregar nuestro corazón, pero no es un aspecto de condición para que Dios nos ame, ya nos ama. Juan 3:16 así lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice porque de tal manera amó Dios a los que se portaban bien, no. Ahí estamos incluidos todos, el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, es una característica del amor, dar sin condición, dio a Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ahora sí, pues aquí está la parte de aceptar el regalo. Aceptar el regalo es creer que Dios envió a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no pues terminen sus días en este mundo y ya, no se pierda, mas tenga vida eterna, para que trascienda, para que aquí el sufrimiento en este espacio de tiempo pues ahí quedó. Todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna ya no es un tema de sufrimiento, es una vida a la par del Dios de amor, al Dios que es amor. Así que, qué importante el amor que entrega. Una característica de Dios es dar. Así que nosotros cuando damos sin pues pedir a cambio, pues es una característica de Dios en nosotros. Romanos capítulo 5 versículo 8 quiero leérselo, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Note que aquí, si Dios hubiese puesto condiciones, pues no se hubiera dado. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es una muestra de amor del cielo, de Dios, de Jesucristo, la acción del Espíritu Santo para atraernos a Jesús y aceptar ese sacrificio. Entonces, no definimos el amor nosotros. Dios define el amor, siendo que Dios es amor. Así que qué bonito pensar en que Dios, su esencia, es amor puro. Bien, vamos a ver Dios y la creación. Para esto la lección resalta dos textos bíblicos ahí en Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. El primer texto, pues ya quizá lo sabemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Elohim. Elohim tiene una connotación plural. Creación, Dios creador de todas las cosas, Elohim. Génesis capítulo 2 y versículo 7 dice, y formó Dios, el Señor, Jehová, y sopló aliento de vida en el hombre. Formó Dios al hombre. Elohim ya no aparece acá como en el versículo 1 y 1, sino aparece Yahvé, Jehová, un toque más personalizado. Elohim, Dios grande, creador. Pero cuando crea al hombre, pues es un toque personal, Dios cercano, un Dios que quiere estar ahí con su creación, así que toma forma al hombre del polvo de la tierra, podemos imaginarlo, Dios pues creando, formando cada una de las partes del ser humano de Adán, y ahí un toque personal formó al hombre y después sopló aliento de vida en su nariz. El hombre respira, estaba inerte en ese momento y obtiene la vida por medio del soplo de Dios. A diferencia de la demás parte de la creación, pues el relato dice, produzca la tierra seres vivientes, ¿cierto? Pues un toque más impersonal. En este caso, el hombre sí recibe una atención especial. Entonces vemos un Dios cercano y personal, siempre Dios. Usted mira en la palabra cómo Dios busca acercarse al hombre, quiere estar cerca de él, porque entiende que somos polvo y que por medio de su cercanía, de nuestra relación, obtenemos la eternidad. Él quiere estar cerca de usted y de mí. Hechos capítulo
17 y versículos 27 al 28. En algún momento el apóstol Pablo le decía a pues sus oyentes ahí griegos, en él vivimos y en él somos, en él nos movemos. Básicamente Dios no está lejos de nosotros. Nosotros existimos por medio de él. Así que si existimos por medio de él, también Dios quiere que esa santidad, que esa característica de Él se impregne en nosotros para poder vivir eternamente, pero también tener su carácter. En Él vivimos. Queremos también trascender en la eternidad y vivir con Dios, no solamente en este espacio de tiempo que pues tenemos la dicha de respirar, de mirar la naturaleza de Dios, pero eso es mucho más. Eso es mucho más en el futuro. Tenemos que afianzarnos de todo lo que Dios nos dice en su palabra. Así que Dios no solo es el soberano del universo, el que creó todas las cosas, el cosmos, el planeta donde usted y yo vivimos, la naturaleza así como la conocemos, además es un Dios cercano, un Dios que se interesa por usted y por mí de forma especial. Nunca pierda eso de vista, siempre crea eso de Dios. Dios es amor, Dios es santo y Dios tiene ese toque especial para con los seres humanos, tanto así que vimos anteriormente, dio a su Hijo unigénito para poder rescatarnos y no consideró nuestra condición, sino que buscó solucionar una iniciativa de parte de Dios. Además vemos que pues Dios siempre con nosotros tiene o busca una relación equilibrada donde hay respeto, hay confianza, porque cada vez vamos conociéndolo más. Él nos permite irle conociendo más cada día y eso afianza nuestra confianza de quien hemos creído. Bien, Emanuel, Dios con nosotros. En los textos Juan 14:9, Mateo 1:23 y Mateo 28:20 nos muestran ese deseo de Dios para con el ser humano se cumple con la venida de Cristo. Juan 14 y versículo 9, aquí Jesús les dice a sus discípulos, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Note la pregunta que le hacía Felipe a Jesús, queremos ver al Padre bueno, ya han estado conmigo, ustedes han visto al Padre cuando me ven a mí, justamente, pues no solo por la apariencia, sino, es decir, no se trata de la apariencia, sino se trata de las acciones de Cristo, cómo Cristo se manifestaba en ese ministerio que él estaba desarrollando y así que los discípulos podían conocerle. También Mateo 1:23, sí, recuerda acá la llegada, el nacimiento de Jesús. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese era el sueño de Dios allá en el Antiguo Testamento, todos los rituales, todo lo que apuntaba, aquí se cumple, siendo que el Hijo de Dios llega a este planeta para enseñarnos el carácter de Dios. Y además Mateo 28:20 dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado durante el ministerio, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Note la característica aquí de Jesús que nos va a acompañar en todas las etapas de la iglesia, inclusive pues en este tiempo Jesucristo va a acompañarnos. Es una promesa que Él hizo. Vemos aquí que estando Cristo con nosotros, revela perfectamente ese carácter de Dios. Entonces, ¿cómo conocer a Dios? Qué pregunta más profunda, pero a la vez sencilla al pues estudiar estos textos, porque tenemos que mirar a Cristo, tenemos que observar a Cristo, conocer a Cristo, pasar tiempo con Cristo en la lectura de la palabra. Ahí está Cristo, cómo hablaba, cómo trataba, cómo él amaba a las personas, cómo se acercaba a ellos. Y aquí hay toda una enseñanza, hay algo que se llama el método de Cristo. ¿Qué hacía Cristo cuando se acercaba a las personas? Bueno, justamente ese es el tratamiento de Dios con el ser humano. Ahí podemos conocerle mejor. Entonces Dios no es abstracto, es visible en Cristo Jesús. Él es la manifestación de su gloria.
Entonces aquí vemos si queremos saber más de Dios, tenemos que mirar a Jesús, conocer sus historias, conocer cómo trataba él a las personas. La mente de Cristo es algo que usted y yo debemos de tener también. Y le damos una cita de la autora norteamericana Ellen White. Dice, todo el amor paterno es como una gota comparado con el amor de Dios. Cada una de las cosas que nosotros hacemos en nuestra humanidad, todos juntos, es como una gota en el océano comparado con el amor de Dios al haber entregado a su Hijo para que usted y yo fuésemos salvos, para poder obtener la vida eterna y que pues no termine todo en este mundo de sufrimiento. Aquí vemos otra cita. Puedes estudiar este amor durante siglos y nunca comprenderlo plenamente. No se puede. El ser humano es limitado en su pensamiento de poder entender el amor de Dios en su cabalidad. Podemos dimensionar cosas como el ministerio de Jesús y su pues en muerte y resurrección y todo lo que hizo por nosotros ahí es una expresión, la mayor expresión de Dios para con nosotros. El amor de Dios es infinito, así que nunca vamos a dejar de conocer a Dios, es algo que siempre digo, porque Dios es eterno, es infinito, y pues sus pensamientos están también en la eternidad. Nunca dejaremos de aprender de Dios, pero cada vez lo vamos a entender mejor. Eso sí va a pasar. Lo amaremos más conforme lo conocemos más. Aquí pues el gran conflicto, ¿cuál es? ¿Cómo es Dios? Satanás buscó distorsionar esa personalidad de Dios. Satanás buscó distorsionar su carácter, pero la Biblia lo revela y Jesús aún más lo demuestra. Por eso conocer a Dios correctamente va a transformar nuestras vidas. Y es que a veces creemos conocer a Dios, pero lo vemos a través de ideas incompletas, heridas o enseñanzas distorsionadas. Sin embargo, la Biblia nos invita a contemplarlo tal como es, santo en su pureza, amor en su esencia, poderoso en su creación y cercano en su presencia. En Jesús, Dios deja de ser un concepto lejano y se vuelve alguien que camina con nosotros, que habla, que ama y que salva. Conocerlo no es acumular información, es permitir que su carácter transforme nuestro corazón y mientras más lo conocemos, más descubrimos que Él siempre ha sido mejor de lo que imaginábamos. Vamos a orar para terminar. Muchas gracias, oh Padre Santo, te hemos conocido mejor. Hemos visto características de tu amor, características de tu santidad, características que nos permiten entender tus propósitos para con nosotros. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque nos amaste de forma incondicional y nos permites por medio de Jesús obtener la vida eterna y así conocerte mejor. En el nombre de Jesús queremos agradecerte y pedirte tu compañía. Amén. Bien, nos vemos la próxima semana si el Señor así lo permite. Hasta pronto.